Bien, gracias por recibirnos. Le quiero preguntar varias cosas sobre la situación del país, sobre su gobierno, sobre su futuro, qué planea para su futuro personal, cómo pasó este año también, casi un año fuera del poder. Pero la primera pregunta es algo que pasó hoy. Hoy hubo un quinto banderazo en contra del gobierno y según la información que me llega fue muy importante. ¿Cómo analiza usted estas manifestaciones sociales? ¿Creen que debe hacerse? ¿Deben hacerse? ¿Deben seguir haciéndose? Bueno, primero gracias por la invitación, por permitirme reencontrarme con mis queridos argentinos después de tanto tiempo. Y Joaquín, yo interpreto lo de hoy como la razón por la cual, siendo pesimistas por lo que vendrá en los próximos meses, tenemos que ser muy optimistas por lo que va a suceder en los próximos años. Cada demostración donde se ve más movilización, más convicción, más coraje, todo en forma pacífica, demuestra la decisión que existe en el pueblo argentino de salir adelante. Y claramente estas manifestaciones son básicamente por dos razones, que ya tienen que ver con el hilo de las últimas 30 marchas que hicimos en la campaña de cierre nuestra. No al atropello y sí a la cultura del trabajo y a la libertad. Y lo que pide la gente hoy es eso, que el gobierno pare de atropellar o intentar atropellar las instituciones y que restablezca la normalidad en el país. Porque claramente esta cuarentena eterna ha sido muy dañina y ha afectado severamente nuestras libertades y nuestra forma de vida y sin ningún resultado a la vista, ¿no? Porque claramente estamos entre los peores países en términos de resultados sanitarios, en términos de resultados frente al coronavirus. ¿Estas manifestaciones usted cree que tienen una bandería política, un partido político, alguien que los represente políticamente? Pienso que son absolutamente espontáneas, por más que se identifiquen con los valores que defendió nuestro gobierno durante los 4 años. Pero ellos también podrían apoyar a cualquier otro espacio político que propicie lo mismo, ¿no? Que se comprometa a lo mismo, que es defender las instituciones, defender las libertades, defender el derecho en libertad de elegir ser parte del mundo, de ser parte de la revolución tecnológica y de no querer encerrarse, de no querer de vuelta jugar este juego de suma cero, ¿no? Donde hay que sacarle al lado para tener uno, en vez de pensar que un país sale adelante cuando genera riqueza, cuando esa riqueza se distribuye en forma de nuevos empleos, y esa vitalidad es la que la Argentina necesita cobrar. Ya Deng Xiaoping, él dijo décadas atrás que la forma de sacar más de casi 1.000 millones de chinos de la pobreza era generar riqueza. Para eso se necesitaban ricos, empresarios, técnicos, científicos, cultura del trabajo, ser parte de los trabajos del futuro con Internet, y no desatar una guerra, de usurpar, de expropiar, de poner impuestos que son confiscatorios, que es todo lo contrario de lo que hay que hacer. Debo decirle que yo no estoy de acuerdo con que se hayan manifestado frente a la casa de Cristina Kirchner, pero le quería preguntar su opinión. Coincido que no era el lugar a convocar. Nuestras ideas hay que expresarlas realmente, por más que uno por ahí esté enojado con una persona en particular, porque siente que lidera una agenda que es contraria a lo que uno dice, uno tiene que expresarlo en un espacio neutral, no en el domicilio de la persona, no hace falta. Presidente, a ver, usted ganó la elección del 2015, la presidencial, ganó la elección del 2017, las legislativas, pero inmediatamente después de las elecciones del 2017 empezó como un declive de su gobierno. ¿Qué es lo que a qué hecho le atribuye ese cambio de tendencia tan brusco en su gobierno? Bueno, muy buena pregunta, porque este año de reflexión me ha servido para pensar mucho alrededor de qué es lo que nos pasó, porque lo que más importa ahora es capitalizar los aprendizajes, ¿no? Para el futuro, para que Juntos por el Cambio vuelva con otro tipo de experiencia. Y yo quiero decirles que acá pasó algo muy importante, que fue el principio de todo. La campaña entre Daniel Scioli y mi persona como candidato fue muy basada en negar la situación económica que había en el país.
Y con ese ímpetu llegamos al gobierno en esas pocas semanas que da, días que da entre la segunda vuelta, que eso habrá que en algún momento corregir. Y cuando empezamos a encontrar la información, porque el INDEC no funcionaba ya en esa época, y encontramos el Banco Central con reservas negativas, significa que se habían gastado como algunos miles de millones de los depósitos de la gente. Empezamos a encontrar que teníamos deuda de todo tipo, con los holdouts, con el CIADI que íbamos a perder juicios, con los jubilados. La Corte nos anotició que había que pagarle a las provincias un viejo reclamo que se le hacía al gobierno kirchnerista, que no había energía. Ahí nos dimos cuenta que el Estado argentino estaba quebrado. Y yo tuve un dilema, si decirles esa realidad crudamente a los argentinos o apostar a ese brote de esperanza, de entusiasmo que había nacido en Argentina como para empezar a reconstruir. Y opté por, obviamente, lo segundo. Y con el diario del lunes, creo que... ¿Se equivocó? Que me equivoqué, que tendría que haberle dicho, porque después se sucedieron los esfuerzos, y esos esfuerzos fueron agotando a la ciudadanía. Y la verdad que yo la verdad que los entiendo, porque sé el esfuerzo enorme, Joaquín, que hizo especialmente la clase media. Esta clase media está saliendo a la calle con toda su dignidad, con toda su cultura del trabajo. Empezó a sentir que el esfuerzo no terminaba nunca y no tenía que ver con la expectativa que yo les había generado. Entonces llegamos a ese 11 de agosto tremendo, en el cual 11 de agosto del año pasado. Del año pasado, las PASO, con mucha gente agotada, muy agotada por lo que venía remando, y sintiendo que de golpe su presidente se había equivocado, que había equivocado el rumbo, y que ese esfuerzo no demostraba que trepar la montaña llevaba a algún lado, y decidió volver al pasado. Yo entiendo las razones y me llenaba de tristeza, porque para mí era obvio lo que iba a pasar, ¿no? Volviendo al pasado íbamos a tener más pobreza y más problemas. Pero esto es lo que sucedió. Pero ahí también hay otro hecho, además de que yo haber equivocado en el momento uno y generar una expectativa que no estuve a la altura, porque ese 11 de agosto, por más que ese 11 de agosto, Joaquín, hubiese sido el punto de partida soñado para nosotros, no era el punto de llegada de lo que nosotros habíamos dicho que íbamos a lograr. Porque era un 11 de agosto que tan solo el país estaba creciendo hace unos pocos meses, que la inflación iba a la baja, ese mes iba a ser 1,3 antes del desastre del 12 de agosto por el miedo que generó la vuelta al kirchnerismo al poder, que terminó la inflación en el 6 en vez del 1,3, porque vino el salto devaluatorio. Teníamos reservas en el Banco Central, se exportaba todos los meses más. Empezábamos a crecer, pero lejos de esa expectativa que hemos generado. Entonces yo entiendo perfecto lo que le pasó. Y además otro tema más grave que también lo tomo como un aprendizaje. Aquel diciembre del 2017, después de esta increíble elección, 2 meses después, asistimos a un espectáculo terrible, ¿no? El masismo y el kirchnerismo colapsaron la primera reunión, Monzó tuvo que suspenderla en una segunda reunión, y en esa segunda reunión nos tomaron la plaza, 10 toneladas de piedra, salió de ahí, pero se quebró el gobierno. Ahí todos entramos en una actitud defensiva. Empezamos a tener todo tipo de problemas, leyes que teníamos que vetar porque eran todas contraproducentes para el país, hostilidad creciente, vino la sequía, vino el problema de la financiación con el conflicto Trump y los chinos, y ahí ya el modo defensivo me llevó a perder la capacidad de escuchar, a dejar de visitar a la gente en su casa, en su trabajo, estaba en una actitud defensiva, todo el gobierno estábamos igual. Y eso nos fue como apabullando y dejé de explicar el por qué estaba pasando cada cosa que estaba pasando. Y esa combinación hizo que un porcentaje importante de la sociedad dijese, esto no va, vamos a volver para atrás. Y recién recuperé esa capacidad de volver a comunicarme en las 30 marchas. Después de ese 24 de agosto histórico que me vinieron a buscar para decirme que tenía que seguir. Y ahí lo recuperé, pero ya era tarde, lamentablemente fue tarde. Y esos son los 2 aprendizajes muy importantes. Ya que estamos con los aprendizajes, ¿sí? Los puedo compartir con los argentinos. El otro que asumo es que como presidente yo nunca pude haber delegado la negociación política. Yo la delegué en mi ala más política, con filo peronista. Estamos hablando de Frigerio, Monzó. Sí, todo ese grupo, tanto en la Cámara de Diputados como en los gobernadores. Y por más que yo como ingeniero
estaba siempre tironeado por las mesas de productividad, que Vaca Muerta, que la exportación de la carne, que la logística, o por viajar por todo el país para sembrar la semilla del federalismo, o ir por el mundo para poner la Argentina en el mundo, o estar con Patricia dándole la lucha contra el narcotráfico, la modernización. No es excusa. Yo tendría que haber puesto foco ahí, porque claramente se jugaba mucho en la Argentina el poder convencer, pero también... ¿Y cuál fue la consecuencia de ese error? Y que bueno, que nunca llegamos a los acuerdos que necesitábamos para transformar la Argentina. Pero también quiero decir que lo tengo que hacer, lo tenía que hacer como presidente y lo tiene que hacer cualquiera que vuelva a ser presidente. Pero yo tengo mis dudas que hubiese obtenido algo mejor que los que estuvieron encargados. Porque se ve hoy un tema central, fundamental, que es que el peronismo está secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner hace más de 10 años. Y eso significa que el peronismo ha sido cooptado por la irracionalidad. Y si el peronismo no resuelve ese problema, es muy difícil sentarse a una mesa a poder acordar, porque todos queremos acordar. Juntos por el Cambio, todos los argentinos que están hoy esperan que acordemos. Pero con irracionalidad no se puede. No se puede. Y yo pensando en estas cosas que he reflexionado, yo sé que Joaquín Morales Solano es muy futbolero, pero siempre se ha dicho que Boca es peronista. Es mentira. De Boca son de todos los partidos políticos y de todos los credos religiosos. Con mucho orgullo lo digo. Pero es verdad que Boca es pasional, popular, vehemente, como puede ser el peronismo. Y justamente cuando yo llegué a Boca, tuve que, para poder lograr lo que soñaba con Boca, es construir un puente entre toda esa vehemencia y esa pasión y una cierta racionalidad. Porque sin reglas tampoco un club de fútbol funciona. Y para eso tuve que hacer algo durísimo. Durísimo porque también era mi ídolo, el ídolo de todos los argentinos, que fue sacar a Diego Maradona de Boca. Y ahí se construyó. Y hoy me parece que el peronismo está ante el mismo desafío, que es lograr separarse de Cristina Fernández de Kirchner para volver... ¿La compara Cristina con Maradona? ¿Esto es así? Bueno, en la irracionalidad, no en el talento, en la irracionalidad. Pero la verdad es que, en serio, nosotros necesitamos un peronismo racional, como fue el último Perón. El último Perón, una persona que vino a construir después de un enorme aprendizaje. Como fue Menem. Menem uno podía criticar muchas cosas, pero no había irracionalidad. No había irracionalidad con Duhalde. No se soltaban presos. No se fomentaba la toma de la propiedad privada. El otro día me vine a ver Néstor Grindetti, el buen intendente que tiene Lanús, un lujo de intendente. Y me cuenta que la gente de los barrios humildes no acepta hisoparse. ¿Por qué? Lo mismo me pregunté yo. Porque me dice, si me da positivo, usted, intendente, me va a querer llevar a un lugar de aislamiento para cuidarme y yo pierdo mi casa. Entonces yo prefiero quedarme con el coronavirus, pero en mi casa. ¿Se da cuenta dónde hemos llegado? Que la gente le tiene más miedo a la usurpación que al virus. Déjeme hacerle una última pregunta sobre su gobierno y después entramos a la actualidad. Usted dijo al principio de su mandato que iba a evaluar su gestión de acuerdo a si la pobreza había desaparecido o no. ¿Cuál es la evaluación que hace según ese parámetro? Y lamentablemente, insuficiente, porque el 11 de agosto, donde terminó mi gobierno económico, estábamos en el mismo nivel de pobreza que habíamos heredado. La sucesión de conflictos nos llevó al mismo lugar. Así que para mí fue una enorme frustración, ¿no? Porque justo en el 17, cuando veníamos creciendo, habíamos llegado al 20 y pico % de pobreza, la habíamos bajado. Pero de vuelta, la habíamos construido sobre pies de barro, porque no había un orden macroeconómico sólido, porque había una asimetría entre nuestra política monetaria y nuestra ecuación fiscal, porque al tener minoría no lográbamos tener un presupuesto equilibrado. Y acá hay un punto que sería bueno si lo podemos aclarar hoy, ¿no? Pues se ha hablado mucho de la deuda, mucho de la deuda. Y yo quiero reiterarlo, a todas las mentiras que dice el gobierno y que dice el presidente de la Nación. 2 de cada 3 dólares que nuestro gobierno tomó fueron para pagar deudas del gobierno anterior, del CIADI, de los holdouts, de YPF. Y el otro dólar fue para financiar el déficit. Y el déficit, ¿quién lo genera? Lo genera el presupuesto, como dice la CUNSA. Padre
Déficit, hijo, deuda. ¿Y el presupuesto quién lo aprueba? El Congreso de la Nación. ¿Y quién tenía la mayoría durante todos los años de mi gobierno por primera vez en la historia? El peronismo, el kirchnerismo, no el peronismo. Y siempre aprobó presupuestos que no tenían recursos suficientes. Entonces no tenía alternativa que ir y tomar deuda. Me pasé diciendo todo el tiempo, por favor, bajemos el gasto, bajemos el gasto. Yo digo, ¿cuántas leyes tuve que vetar que querían bajar el gasto público? Que las vetó el kirchnerismo, que las votó el kirchnerismo. Ninguna. Tuve que vetar varias del kirchnerismo que todavía hacían crecer el gasto aún más, a niveles que ponían en peligro absolutamente todo. Entonces digo, lamentablemente, digamos las cosas como son. Y ahí de vuelta, vuelvo al fútbol. ¿Por qué es importante el tema de tener equilibrio fiscal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es algo tan aburrido y que les he hablado tanto como presidente a los argentinos y se los digo hoy de vuelta? Porque como en el fútbol, yo me puedo parar a todos los muchachos con poner las mejores camisetas, los mejores botines, la cancha perfecta, el referee con el pito, todo parado, las redes, las tribunas llenas. Suena el pito. Para empezar el partido, no hay pelota, no se puede jugar. No se puede jugar. Estamos todos parados, está todo perfecto. ¿Y cuál es la pelota en esta metáfora? La moneda. Un país, una economía que no tiene moneda, no funciona, no funciona. No podemos vivir los argentinos sin crédito. No puede ser que en los países que nos rodean, alguien que con su trabajo como el de ellos, tiene un sueldo razonable, va al banco y consigue un crédito a 30 años al 3% y tiene casa. Acá no se puede. Hace años que uno tiene que comprar una casa, tiene que comprar el contado. Y todos los planes de financiamiento terminan fracasando porque vuelve a subir la inflación, porque no hay moneda. Entonces, ahora, esta es una pasión de los argentinos por el dólar que la han tenido todos los gobiernos, inclusive el suyo, que yo creo que es producto de que la sociedad argentina decidió ahorrar en dólares y usar el peso solo para las transacciones. Pero resulta que nosotros no emitimos dólares. Entonces, ese problema es recurrente. ¿Cómo se resuelve eso? Este es un problema de hoy del presidente Alberto Fernández. Por supuesto, con un acuerdo que se aleje de la magia, se aleje de la mentira, que recupere la cultura del trabajo, del esfuerzo personal de cada argentino, que dignifica, y que los que gobiernan vivan con los impuestos razonables que les pagamos, no con impuestos confiscatorios, como lo hacen todos los demás países. Paraguay, yo fui hace muy poco a visitarlo al presidente del Paraguay, al expresidente. Ellos desde el 2003, Joaquín, desde el 2003 se puso de acuerdo toda la dirigencia política, tienen equilibrios, no tienen inflación, tienen moneda, uno va a Uruguay y si no cambia los dólares por guaraníes no puede circular. ¿Y por qué eso no es posible acá? Porque no ha habido racionalidad, no hay racionalidad para acordar estas cosas básicas, elementales. Y seguimos creyendo que hay una cuestión mágica que nos va a salvar. Joaquín, somos un país con magia. Somos un país único, somos un país increíble, por eso yo lo amo a este país, lucho y voy a luchar hasta el último día de mi vida por este país y por los argentinos a los cuales tengo una fe enorme, enorme. Pero todos esos talentos no nos eximen de tener que trabajar y de tener que cumplir nuestros compromisos. Y el primero que tiene que cumplir la clase dirigente es sentarse en una mesa y acordar un presupuesto equilibrado y no mentirle más a la gente con la maquinita como se ha emitido, toda la cantidad de pesos que se ha emitido en los últimos meses. ¿Cuál es el núcleo para usted central de la crisis económica que está viviendo el país, que es fuerte en este momento? La destrucción de la credibilidad. Este es el gran problema que tiene hoy el gobierno. El gobierno fue castigado el 12 de agosto, el nuevo gobierno que llegaba, por el prejuicio de lo que había pasado, ¿no? El 12 de agosto asistimos a una corrida en los depósitos, una devaluación enorme de vuelta, todo porque se confirmaba que el kirchnerismo volvía al poder. Pero eso era un prejuicio. Todos teníamos la esperanza, yo también la tenía, de que el kirchnerismo iba a demostrar un aprendizaje y iba a hacer algo distinto. Pero cuando empezó de vuelta a atropellar las instituciones, la justicia, los organismos de control, cuando empezó de vuelta a aumentar impuestos, a suspender la ley de la economía del conocimiento, a atropellar la propiedad privada queriendo confiscar, expropiar Vicentín, cuando empezó a tomar regulaciones de todo tipo, por ejemplo, la que imposibilita el libre funcionamiento del sistema de telecomunicaciones. La base de los trabajos del futuro,
La base es tener Internet. Lo que logramos en los 4 años de nuestro gobierno de extender Internet a todo el país, eso es una carrera que nunca termina, porque cada vez se transmiten más datos, entonces hace falta cada vez más inversión. Desde que salió el CDNU se congelaron las inversiones en telefonía celular, en Internet. Entonces todas esas cosas, y especialmente, pero especialmente, el ataque al sistema institucional, a los jueces, a la corte, al procurador, eso destruyó la credibilidad. Destruyó la credibilidad, no hay manera. O sea, uno puede cometer errores como cometió mi gobierno en lo económico, pero todos los días consolidamos un poco más las instituciones de nuestro país. Todos los días se consolidaba más el funcionamiento transparente del Estado, el expediente electrónico, las compras online, la Oficina Anticorrupción, la UIF, la FIP, los jueces independientes que iban ingresando por concurso. Todo eso, con esa base, uno en el tiempo aprenderá y con menos errores resolverá lo económico. Pero sin lo primero no hay manera. Sin un presidente que defienda la Constitución, no hay manera, no hay futuro. La principal tarea como presidente de la República durante mis 4 años fue defender la Constitución Nacional, porque es lo que defiende lo que la gente hoy en la calle pidió, sus libertades, es lo que contiene el abuso de poder. A quien le entregamos el poder a través del voto democrático, que no abuse de ese poder que le damos. Y esto es lo central que ha vuelto a cuestionar el gobierno kirchnerista, radicalizado de vuelta, y de vuelta también hoy o ayer contra la libertad de expresión, con este nuevo organismo extraño que quieren crear. Entonces, todas esas cosas en las cuales en nuestros 4 años había otra cultura del poder, había otra forma de convivir. Déjeme que le pregunte sobre un tema que es polémico, que es la cuarentena. El presidente Alberto Fernández contó una conversación telefónica que tuvo con usted en marzo, en el que, según él, usted le dijo que ponga en funcionamiento el país y que se murieran los que se tenían que morir. ¿Esto fue así? ¿Cuál es su opinión sobre la cuarentena? Usted me conoce, Joaquín. Yo decir que se muera el que tenga que morir es lamentable lo que dijo en ese momento el presidente Fernández. Yo lo que dije desde el primer día, y lo sostengo, es que había que tener un equilibrio entre la prevención sanitaria por el coronavirus, la salud mental de la población, porque el daño que se hace cuando uno encierra a una población es muy grande, el daño a la salud física de la población, porque con el miedo los alejamos de los tratamientos de sus propias patologías, y la salud laboral. Mi caso, mucha gente me dijo, porque le inculcaron tanto miedo a la gente en el mundo y acá más, porque hemos hecho la cuarentena más larga del mundo, que me decían, no vayas a hacerte el control, no vayas a hacerte la colonoscopía. Yo tengo antecedentes familiares. Yo dije, ¿cómo es? ¿Me toca? No, la infección, yo voy. Si yo suspendía mi chequeo y lo hacía el año que viene, tal vez yo ya tenía ese tumor que me sacaron bastante grande, ya era maligno y era metástasis y yo no podía contar el cuento. Y así hay muchísima gente que suspendió sus tratamientos cardiológicos, oncológicos, por el miedo que le han metido, porque la gente no se anima a ir a los hospitales. Lo que ha pasado con los chicos abandonando el colegio, no solo la parte de la educación o la parte de la salud mental. Me explicaba el otro día una doctora de Malargüe que el sistema inmunológico es como un músculo. Si uno deja de hacer gimnasia, al tiempo quiere correr y no le sale igual. Si uno encierra a los chicos durante tantos meses, su sistema inmunológico se debilita. Y ella me dijo, el año que viene vamos a tener muchos más problemas de diarrea, respiratorios en los chicos, porque los chicos debilitaron su sistema inmunológico. Entonces, por eso digo, esta cuarentena tiene que parar, tenemos que normalizar el país, confiar en nuestros médicos, confiar en la responsabilidad social de nuestra gente. El argentino es responsable. El daño que se le ha hecho al país, y sobre todo a la ciudad de Buenos Aires, es tremendo, porque en donde más se inmiscuyó el gobierno para tomar decisiones es sobre la cuarentena del AMBA, y donde más se acató fue en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual es donde uno ve más destrucción. Ahora, de todos modos, hay un problema mundial con la pandemia. Sin duda. Si usted hubiera sido presidente hoy, ¿qué habría hecho? Para simplificar, hubiese ido por la línea que fue la calle en Uruguay, ser respetuoso de la libertad de la gente. Uno sabe, Joaquín, hoy lo dice el OMS, finalmente, uno sabe el daño que hace la cuarentena. No tiene claro cuáles son los beneficios de la cuarentena. Uno cree que encerrando a la gente uno logra contener la infección. Uno no lo sabe.
Lo que uno sí sabe es que tiene que tener un sistema de salud que esté listo y que la demanda no lo supere. Pero después, la verdad es que es la responsabilidad social, la distancia, el mantener fuerte el sistema inmunológico. Para eso es elemental, tomar sol, hacer ejercicio físico, todas estas cosas que fueron limitadas durante todos estos meses, que para mí ha sido muy dañino, muy dañino. Lo lamento porque sé que todos los dirigentes de Juntos por el Cambio han luchado por mantener sus localidades lo más en funcionamiento posible, pero el gobierno nacional ha tomado una actitud de miedo mezclada con autoritarismo muy complicada y bueno, lamentablemente hoy estamos sufriendo las consecuencias. Me gustaría que abunde un poco más en un tema que usted ya tomó, que es el tema de la justicia. ¿Hay un avance peligroso del gobierno sobre la justicia o son cosas de tres jueces, como dicen algunos? No, hay un avance sistemático. Lamentablemente, la vicepresidenta, que es la que está conduciendo el gobierno, como casi todos pensábamos que iba a suceder, tiene una agenda propia que tiene que ver con sus problemas. Y eso hace que ella necesite bloquear, dominar, someter la justicia. Y está en ese camino, intentando eso con una ferocidad, con una convicción como la que tiene ella, pues ella la tiene para esas cosas. Y hoy estamos con la gente en la calle apoyando a que los jueces se mantengan firmes, dignos, defendiendo la ley, defendiendo su independencia, que durante nuestros 4 años se la dimos absolutamente, porque es lo que corresponde, ¿no? Porque a mí muchos que me decían, yo no tengo que hacer nada, yo tengo que decir a la justicia actúe en forma independiente. Eso es lo que corresponde. ¿Cree que la Corte debería ampliarse? ¿La Corte Suprema? No le veo la utilidad. No es lo que va a resolver el tema. Me parece que hay que terminar los concursos vacantes. Hay un par de leyes que pueden servir para funcionar mejor en los procesos penales, para que tengan un proceso más corto y que no se sienta que la justicia nunca termina, pero menos en este momento. Hoy la prioridad es, con responsabilidad, terminar de salir de esta pandemia y poner en marcha el país y resolver la angustia de la gente. La gente está muy angustiada y yo la comparto por su empleo, su futuro, su situación. Me entristece mucho ver a los jóvenes diciendo que se quieren ir del país, porque claro, ellos no se quieren resignar a la mediocridad, ellos quieren tener una oportunidad de progresar y de ser parte de la modernidad, de la revolución tecnológica. Y le tenemos que dar esa oportunidad, nos lo necesitamos, Joaquín, los necesitamos. En este casi año que estuvo fuera del poder, ¿usted se sintió perseguido por el gobierno? Más vale que sí. Es muy cínico todo, ¿no? Porque la vicepresidenta se ha pasado hablando del lawfare, que es persecución política desde un gobierno. Y todas sus causas, salvo Cuadernos, se iniciaron cuando ella era presidenta. Y las iniciaron dirigentes que ni siquiera eran de nuestro partido en la mayoría de los casos. En cambio, ella desde que es gobierno se ha dedicado personalmente con Zanini, con Nissen, con la fiscal Boquín a perseguir a mi familia en el correo y han logrado que la jueza Ciruli no haga valer los derechos de las partes y todo esto frente a la pasividad indignante también de 2 camaristas de reconocida trayectoria como Valerini y Díaz de Cordero, que no han parado todos estos atropellos de Boquín y de Zanini. Y lo mismo han hecho con causas donde persiguen a los responsables de la AFI en nuestro gobierno, en distritos. En la causa de Loma de Zamora. Loma de Zamora y Dolores, por hechos que no sucedieron ni en Loma de Zamora ni en Dolores. O sea, ellos no tendrían que. El juez Auge, que es subrogante, comercial, y la fiscal Incardona haciendo barbaridades, atropellos a mi secretario violando su celular, la información. Darío Nieto. El juez de Dolores, que ya el fiscal le dijo que ninguna de los episodios que se están investigando sucedieron en ninguno de los 14 municipios que dependen de su juzgado. Y él sigue aferrado a la causa, igual que el juez Auge y Incardona. O sea, han hecho de todo. Bueno, lo mismo con mi custodia, con allanarme mi casa por una reunión política. ¿Cómo uno va a tener una reunión política como expresidente
en este momento de la Argentina. Entonces, ¿por qué no allanaron las miles de reuniones políticas que hicieron desde el kirchnerismo? O sea, todos atropellos que la verdad que, bueno, me preocupan y me ocupan. A propósito de la causa de Lomas de Zamora, quiero hacer una pregunta muy directa. ¿Usted ordenó el espionaje de alguien? De nadie. ¿Sabía el espionaje de alguien? De nadie. No existe. Eso no existió en nuestro gobierno. Nunca existió una orden de hacer ningún tipo de espionaje. De ninguno. Y la AFI retomó relaciones con los principales organismos de inteligencia del mundo. Desde la CIA, el Mossad, los ingleses, los italianos, los árabes, con todos. Y todo eso se acaba de destrozar, de incendiar, como dirían los chicos. Porque la responsable de la AFI y la fiscal Incardona publicaron la lista de todos los acuerdos que teníamos de agentes de inteligencia que habíamos enviado a trabajar en las células de ellos. Porque uno, si no trabaja en red en el siglo XXI, no se puede proteger de los ataques terroristas que hemos tenido en el pasado. Y ahí hemos logrado retomar esa relación. Y nos consideraban, porque teníamos buenos agentes como para aportarles. Y estamos trabajando muy bien, coordinadamente. Eso nos permitió organizar el G20, nos permitió organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud, la reunión de la OMC. Bueno, eso se acaba de pulverizar, esa relación. No sé si alguna vez la vamos a poder recuperar, porque nunca en la historia un gobierno publica la lista de sus servicios de inteligencia que están en relación con otros países del mundo. Una locura lo que hemos hecho. ¿Extraña el poder? No. La verdad que no extraño el poder. ¿Cómo pasó este año? Lo personal, bien. La verdad que bien, reflexionando. La libertad me permitió recuperar tiempo para la familia, para los afectos, para la reflexión. Y también de ese lugar de reflexiones que he podido trabajar en silencio para fortalecer Juntos por el Cambio. Así que no, la verdad que estoy bien. Estoy triste como todos por lo que está sucediendo. Eso me pone muy triste porque veo la angustia, veo la destrucción de empleo, de vidas que se está generando, y la verdad que eso a uno le genera mucha tristeza. ¿Es cierto que hay sectores internos que piensan distintos, que están enfrentados en Juntos por el Cambio? Juntos por el Cambio siempre fue un lugar de diversidad, ¿no? Pensemos que nosotros arrancamos como un partido hace mucho tiempo en un garage, después nos transformamos en una coalición, entre gente que parecía que el límite no permitía que estemos juntos, y hoy con Lilita, con el radicalismo, tenemos una tarea maravillosa, un trabajo en conjunto muy bueno, pero eso no significa que no haya matices, ¿no? Lo importante es que lo que hoy se estaba reclamando en la calle, que son estos valores centrales de la República, ahí estamos muy unidos y muy comprometidos, ¿no? Para mí eso es muy importante, como también es muy importante, Joaquín, poder ser útil en seguir consolidándolo, poder ser útil en seguir consolidando nuevos liderazgos, porque la fortaleza de Juntos por el Cambio y la fortaleza futura del país es tener dirigentes con peso. Así que para mí siempre ha sido tan apasionante hacer obras de autopistas o paseos del Bajo o tender fibra óptica por todo el país, como formar gente. Lo más importante es formar la gente, y hoy hay muy buenos liderazgos en nuestro espacio. Muy buenos. Déjeme que le haga una última pregunta. El año próximo hay elecciones legislativas. ¿Usted va a ser candidato? No me veo. La verdad que hoy me siento cómodo en esto de acompañar a los que tienen vocación de liderar y ayudarlos a crecer. Veo con mucha alegría el crecimiento, la consolidación de Horacio en su primera experiencia sin estar debajo de un paraguas, en un momento difícil, pobre, que le ha tocado. Horacio Larreta. Sí, cómo se consolida Patricia Bullrich en la conducción del partido. Sigo apostando fuerte por María Eugenia Vidal. Veo liderazgos en todo el país, como Mar de Marchi, Federico Angelini. Hay mucha gente joven que está saliendo. También me pone muy contento cómo se consolida el liderazgo de Alfredo Cornejo en el radicalismo. Eso es muy importante. Maxi Ferraro en la presidencia de su bloque, Cristian Ritondo, Mario Negri, Luis Neidernoff, Humberto Schiavoni, todos están haciendo una gran labor en la Cámara de Diputados. Hay mucho dirigente valioso, con muchas ganas de crecer, de aportarle al país, y para mí eso es un valor fundamental. Y nuestro espacio siempre fue un espacio que cree en el diálogo, cree en sumar. Lo único que pedimos es
con la Constitución sobre la mesa, ¿no? Déjeme hacerle, porque en realidad esa era la penúltima pregunta, déjeme hacerle la última pregunta. Sobre eso que está diciendo usted, ¿qué pasaría si el presidente Alberto Fernández lo llama para hablar de un acuerdo de gobernabilidad? Lo que le dije el día que me vino a visitar el 28 de octubre, ¿no? Después que había ya ganado, cerca del mediodía, que él me habló de la necesidad de hacer acuerdos. Yo le dije, Juntos por el Cambio va a estar siempre disponible para sentarse a una mesa, acordar por el bien y el futuro de los argentinos. Es la esencia de nuestro espacio. Nosotros creemos en acordar sobre ideas. Y por eso no creemos que la grieta son personas, la grieta son valores. Ahí es donde viene la grieta. Si los valores están, no hay ningún problema. Un ejemplo. Apenas asumí, me llama un ser maravilloso, Tabaré Vázquez. Y me dice, presidente, yo necesitaría verlo. Expresidente de Uruguay. Expresidente de Uruguay. Que era presidente en ese momento, ¿no? Exactamente. ¿Cuándo puede? Cuando usted me diga, le digo yo. ¿No se vendría a comer un asado ahí en la residencia en Chorena? En Colonia. ¿Cómo no? En Colonia. En Colonia. Agarré el helicóptero a los días, me fui hasta Colonia. Llegó él, es una persona muy agradable, frente amplio, ¿no? Se supone que las antípodas ideológicas de lo que nosotros pensamos. Me dice, antes de pasar al asado, ¿podemos hablar un minutito? Me dice, es muy educado, tiene mucho don de gente. Es un señor. Sí. Un señor. Nos sentamos y me dice, yo querría hablarle, porque usted sabe que hace unos años estamos en conflicto por los problemas con el gobierno anterior. Y yo querría ver, si me permite, presidente, le quiero pedir disculpas por todo lo que pasó. Tómelo como un enorme malentendido. Los argentinos amamos a los uruguayos, son nuestros hermanos. El problema con los puertos ya lo firmé, el problema con el canal de Mitre ya lo firmé, y el tema del tema ambiental, vamos a hacer el laboratorio conjunto para controlar lo que usted efectivamente dice, que Botnia no contamina, que yo creo que usted debe decir la verdad. Así que le pido perdón. Me mira así y me dice, en 2 minutos hemos resuelto una década de conflictos, pasemos al asado. Me ha hecho muy feliz, presidente, me dice. Con gente razonable, nosotros hacemos un acuerdo en 5 minutos, Joaquín. Juntos por el Cambio quiere acordar reglas de futuro. Lo que hay que salir es de la irracionalidad, porque acordar, si vamos a soltar 5.000 delincuentes o 500, no, ahí no podemos acordar, ¿no? No nos consuela que digan, bueno, soltamos la mitad de lo que ustedes quieren. Hay que hacerlo con la Constitución sobre la mesa. Sobre esa base hay acuerdo en 10 minutos. Pero eso significaría que el gobierno hoy entienda que tiene que volver a empezar. Y ojalá lo entienda, porque todos dependemos de eso, Joaquín. Todos necesitamos que la Argentina salga de este rumbo que no tiene destino y vuelva al rumbo anterior, y que ellos lo hagan mejor, por favor, que lo hagan mejor, porque la Argentina necesita que lo hagan mejor de lo que lo hicimos nosotros. Y siempre hay que mejorar. Le agradezco mucho. Gracias, Joaquín.